¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto y es un placer poder saludarlos. Espero que se encuentren bien ustedes, sus familias, y que a pesar de esta época tan complicada en la que estamos viviendo, no solamente de aislamiento, sino también en un tema económico, en donde, pues, gracias a Dios, el Señor ha derramado sus bendiciones en un servidor y tengo, pues, mucho trabajo. Estamos orando fervientemente, mi familia y un servidor, para que no caiga nuevamente en semáforo rojo este estado, ¿no? Porque pues nuevamente sería el cierre de los hoteles y sabemos perfectamente que nosotros vivimos del turismo. Entonces, pues sí me gustaría que también ustedes estuvieran ayunando, estuvieran orando, y sobre todo tuvieran esa comunión y esa cercanía con el Señor para que pues en esa intimidad Él nos pueda escuchar y Él pueda proveer de bendiciones no solamente a este estado, sino también a otras partes de la República Mexicana y del mundo, en el que el colapso económico pues está haciendo un deterioro en las economías, perdón, de las familias. Pues queridos hermanos, debido a esto que les comento, pues me veo en la necesidad de tener que grabar este video, ya que a mediodía que me tocaba mi clase de 12 a 1, pues exactamente es el momento, es el tiempo en el que yo debo de estarle pagando a mi gente. Estamos trabajando en algunos hoteles haciendo pues algunos trabajos de pintura en general, de tabla roca, de texturas, de efectos, de impermeabilización. Entonces, pues gracias a Dios, como les comentaba, tengo mucho trabajo. Pues, ¿les parece si oramos brevemente para que el Señor pueda dirigir este video, esta presentación? Padre amado, te glorificamos, Señor, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo, Padre. Yo te pido esta mañana que por favor tú seas, a través de tu Espíritu Santo, el que fluya en mis pensamientos, en mis palabras y en mi actitud, Señor, con la finalidad de que esta clase, de que esta grabación, este video, Señor, pueda ser de edificación para todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego que por favor abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta sobreabundar en sus vidas, Padre. Que no les falte la comida, Señor, el trabajo, pero sobre todo que no les falte esa intimidad contigo, Señor, que ellos reconozcan en lo íntimo, Padre, que es necesario que nosotros permanezcamos permanentemente en un genuino arrepentimiento, dejando de lado, perdón, toda malicia, toda perversidad, que dejemos de pecar deliberadamente, que dejemos de practicar el pecado para que podamos ser guiados por el Espíritu. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a comenzar. Me hubiese gustado mucho el que pues, ustedes estuvieran siguiéndome como lo hacemos en la plataforma de Meet, sobre todo por la información tan importante que tiene la presentación. Pero bueno, como siempre, estará disponible en la plataforma de Schoology para que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, pues estoy abierto para que me lo hagan saber. Mi correo es storresl7@yahoo.com.mx. Pues empezamos, mis queridos hermanos. Bueno, pues esta mañana nos toca ver la cronología de la vida de Jesús. Y vamos a ver todo el trayecto de su vida, desde su niñez, su ministerio, su muerte y su resurrección. Empezamos con esta cronología y es conveniente mencionar que cada escritor presentó los eventos de Jesús de manera libre,
de acuerdo al objetivo que cada uno de ellos tenía. Pero estos hechos crearon diferentes opiniones en cuanto al orden correcto de los eventos de la vida de Jesús. Y por lo tanto, pues no podemos construir una biografía completa de la vida de Jesús, dado que los evangelios no nos ofrecen realmente datos exactos, paso a paso de su vida. En ocasiones, el orden manifestado en la palabra de Dios, en la Biblia, pues no es cronológico. Vamos a dividir este tema, esta cronología de la vida de Jesús, en diferentes subtemas. El primero de ellos es el nacimiento y sus primeros años. Bueno, vemos que los evangelios de Mateo y Lucas nos dan información acerca del nacimiento y de los primeros años de Jesús. Aquí los evangelios muestran que María engendró a Jesús por el milagro biológico de esa concepción virginal, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que en ningún momento hubo una intimidad entre María y José, aunque biológicamente Jesucristo nació de María, pero no fue por un acto carnal entre ellos dos, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo relata la historia de la visita de los sabios, es decir, se le nombra en la palabra de los magos. Realmente no eran personas que hacían magia, eran normalmente sabios y astrónomos. Y también Mateo relata la historia de la matanza de los niños inocentes en Belén. Lo recuerdan en Mateo 2, del 1 al 18, por Herodes. Finalmente, Mateo incluye la huida de Egipto en Mateo 2, del 19 al 23. Recuerdan que por sueños un ángel del Señor le muestra a José que tenían que irse él, María y Jesús a Egipto precisamente por la matanza que había ordenado Herodes de todos los infantes, todos los menores de 2 años. Lucas, sin embargo, nos habla acerca de la visita de los pastores a Belén cuando Jesús nació. También Lucas nos muestra la presentación de Jesús en el templo. Exactamente fue en el 8º día de su nacimiento, y esto lo podemos ver referenciado en Lucas 2, del 8 al 38. Lucas también nos narra la visita de Jesús a los 12 años a Jerusalén para la Pascua. Recuerdan que ahí Jesús se había infiltrado en el templo y asombró a los escribas judíos en cuanto a su sabiduría y en cuanto a la comprensión de los planes de Dios. Esto lo vemos en Lucas 2, del 41 al 50. Vemos que en el Nuevo Testamento no se menciona nada en cuanto a la vida de Jesús a los 12 años aproximadamente, ni tampoco de todos los eventos previos al comienzo de su ministerio público. Como lo dice, vamos a leerlo rápidamente, en Lucas 2, 51 y 52. Lucas 2, versículos 51 y 52, y dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente subtema dentro de la cronología de la vida de Jesús es el periodo de preparación de su ministerio. Pues antes de que Jesús comenzara su ministerio, ocurrieron 3 incidentes sumamente importantes. El primero es el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista
cumplió con la función de anunciar el conocimiento de una nueva era. Vamos a leerlo rápidamente en Mateo 3, 1 y 2. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista anunció la llegada del mensajero de Dios, es decir, de Jesucristo, llamando a un bautismo de arrepentimiento. Inclusive, aún este llamado se extendía hacia los líderes judíos. Lo vemos en Mateo 3, del versículo 3 al 12, y en Lucas 3, del versículo 1 al versículo 17. Aquí hay algo muy importante que quiero comentarles. Juan el Bautista mantuvo, sí, cierta unión con el pasado antes de la llegada de Jesucristo, al seguir los métodos y las apelaciones morales de esos profetas antiguos. Pero asimismo, él también rompe con ese pasado y anuncia la llegada del mensajero de Dios, de Jesucristo. Y aquí, como brevario cultural que espero que les sirva, es que con la muerte de Jesucristo comenzó la etapa de la sexta dispensación. Normalmente los estudiosos teólogos pues aseveran que existen 7 dispensaciones y que en este momento estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Dispensación, según algunos grupos religiosos fundamentalistas, comentan que es un sistema establecido por Dios para regular la obediencia de los seres humanos para con Él en cuestiones tanto de religión como de moralidad. Pero el significado de dispensación en el uso teológico moderno es que es un periodo de tiempo durante el cual nosotros como hombres somos probados con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Dicho esto, me gustaría comentarles cuáles son las 7 dispensaciones que estos estudiosos teólogos, pues aseveran. La primera dispensación se le conoce como la dispensación de la inocencia y abarca el periodo desde Adán y Eva en el jardín de Edén. Es la manera correcta de mencionarlo. ¿Por qué? Porque en el lugar en el que habitaba ese jardín era Edén. En el Asia Menor ahora sería la frontera prácticamente entre Irán e Irak. Yo en su momento creía que el nombre era el Jardín del Edén, ¿no? Refiriéndose a que como Edén podemos nosotros percibir que es un sitio de tranquilidad, de abundancia, de exquisitez, ¿verdad? Pero la realidad es de que Edén era el nombre del jardín, no por lo que representaba, sino por su ubicación geográfica. Entonces, la primera dispensación, repito, es la dispensación de la inocencia, o es el periodo el periodo de prueba enfocado en ese tiempo de Adán y Eva en el jardín de Edén. Aquí ellos son probados por Dios en cuanto a la inocencia. La segunda dispensación se le conoce como la dispensación de la conciencia y este periodo duró 1656 años y el periodo abarcó desde la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén hasta el diluvio universal. La tercera dispensación o la tercera etapa de prueba hacia el ser humano es la dispensación del gobierno humano,
Dios estaba probando pues no solamente a su pueblo, sino también a la humanidad en cuanto a la forma de gobernar del ser humano. Y el periodo lo abarca desde el fin del diluvio, que lo podemos ver en Génesis 8, hasta la edificación de la Torre de Babel. La cuarta dispensación se le conoce como la dispensación o la etapa de prueba de la promesa. Y el periodo que abarca es desde el llamado de Abraham hasta el éxodo del pueblo judío de Egipto. La quinta dispensación, que es la anterior, la que pasamos, se le conoce como la dispensación de la ley. Dios estaba probando a su pueblo a través de la ley. Duró 1500 años este periodo y abarcó desde el éxodo de Egipto hasta la muerte de Cristo. La sexta dispensación, que es en la que actualmente nosotros estamos viviendo, es la dispensación de la gracia. En este tiempo, en este periodo, nosotros, como su pueblo, estamos siendo probados por Dios en cuanto a su gracia. Y recordemos que la gracia se refiere a un don inmerecido, ¿sí? Sabemos que por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que recordar que la fe no es algo que nosotros podamos tener o que podamos hacer ciertas cosas para poder obtenerla en nuestra humana naturaleza. La fe siempre, siempre, siempre es un don de Dios. Y como ya se los he comentado en muchas ocasiones, la finalidad de la fe es hacer siempre la voluntad de Dios, no tu voluntad. De tal forma que cuando nosotros somos rebeldes a seguir los mandamientos y las ordenanzas del Señor, pues el Señor no nos va a poder obsequiar o dar esta fe porque estamos predispuestos a hacer nuestra voluntad y no su voluntad. Y por eso somos llamados hombres de poca fe, es decir, hombres que quieren hacer su voluntad y no regirnos por la voluntad de Dios. Muy bien, este periodo de la gracia, esta dispensación de la gracia o este tiempo de prueba del Señor acerca de la gracia, de este regalo inmerecido que nos dio para poder ser llevados a su presencia a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Este periodo abarcó desde el nuevo pacto que vamos a leer en Lucas 22, 20. Y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, este periodo de la gracia en el que actualmente está viviendo la humanidad abarca desde este nuevo pacto. Aquí Jesús, a través de la toma del vino que simbólicamente significaba el derramamiento de su sangre que él iba a tener en Lucas 22:20, anuncia este nuevo pacto, pero realmente el nuevo pacto inicia desde que Cristo muere hasta que venga en nosotros el arrebatamiento. Acerca de esto hay muchísimas posturas actualmente en cuanto a este tema. Muchos piensan que el arrebatamiento vendrá antes de la tribulación, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Hay otros que creen que el arrebatamiento será entre
la tribulación y la gran tribulación. Y finalmente hay otros que creen y aseveran que el arrebatamiento será después de que el pueblo de Dios haya sido sometido a prueba en los 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, repito, y 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, este periodo de gracia, esta sexta dispensación, abarca desde la muerte de Cristo hasta que venga el arrebatamiento de su pueblo. Y finalmente, la séptima dispensación se le conoce como dispensación del reino milenial de Cristo, durará 1000 años. Es decir, tendrá un periodo desde el arrebatamiento hasta el juicio final, marcado en Apocalipsis 20, del 11 al 14. Lo leemos. Apocalipsis 20, versículos 11 al 14. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este juicio será para todos aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, estamos hablando de una muerte espiritual. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí, como comentario adicional, después de esto que se menciona, el viejo mundo será destruido. Es decir, después del reino milenial, muchos piensan que el reino milenial es que en ese momento descenderá la Nueva Jerusalén y viviremos esos 1000 años gobernando con Cristo. Pero la realidad no es esta. La realidad es de que cuando sea atado el dragón, el acusador, Satanás y sus demonios, vendrá Cristo aquí a la tierra para que los que hayamos creído en él, viviremos esos 1000 años gobernando con él aquí en la tierra, y entonces sí, después el mundo será destruido por fuego, y entonces sí descenderá después del milenio la nueva Jerusalén y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra mencionados en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Continuamos. Vamos a ver ahora el siguiente subtema, que es el bautismo. Perdóneme, el subtema era el periodo de preparación. Regresándonos un poquito, el tema era la cronología de la vida de Jesús. El primer subtema era el nacimiento de Jesús y sus primeros años. El subtema B, es decir, el siguiente subtema, era el periodo de preparación antes de su ministerio. Y aquí dijimos
de que antes de que Jesús comenzara su ministerio, ocurrieron 3 incidentes importantes. El primero fue el que acabamos de ver, que era el ministerio de Juan el Bautista. El segundo incidente importante es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús completó el llamado de Juan el Bautista, es decir, ahí Juan el Bautista terminó la obra para la cual fue llamado. Para Jesús el bautismo significaba la dedicación al plan de Dios y la identificación con las necesidades del pueblo pecador. Y entonces vemos el descenso del Espíritu Santo en forma de una paloma que marcaba la inauguración del ministerio público de Jesús. Y eso lo podemos ver en Mateo 3, del versículo 13 al versículo 17. Lo leemos. Mateo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, o toda palabra de Dios. Entonces Juan el Bautista le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también esto lo vemos en Lucas 3, 21 y 22. Lo leemos. Lucas 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El tercer incidente importante antes de que Jesús comenzara su ministerio fueron las tentaciones de Jesús. En estas tentaciones, Satanás probó la entrega de Jesús en seguir el plan divino para su vida. Y lo vemos en Mateo 4, del 1 al 11, y en Lucas 4, versículos del 1 al 13. Aquí Jesús venció todas las tentaciones citando las Escrituras. Y esto es muy importante que podamos tomar esta enseñanza, porque muchas veces queremos vencer a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, muchas veces nosotros ha habido una ola terrible de ignorancia y de desconocimiento, y empezamos por ahí a atar por nosotros mismos, ¿verdad? Yo te ato, yo te reprendo, y pues no, queridos hermanos, esto no debe ser así. Nosotros debemos de vencer a todos los demonios, a Satanás y a sus huestes, pero citando las Escrituras. Entonces, el hecho de reprender, bloquear, atar, ungir las casas, eso no obra la verdad, eso en ninguna parte viene en la palabra de Dios. Y si pensamos que en algún versículo, pues lo hemos leído,
debemos realmente de escudriñar y de profundizar para poder saber cuáles son las raíces y entonces poder tener una correcta exégesis, es decir, la interpretación correcta de un texto bíblico, tomando en cuenta su contexto, no solamente sacando un versículo fuera del contexto para poder explicar una verdad. Bueno, la victoria de Jesús sobre las huestes de maldad, sobre las tentaciones de Satanás, lo equipó mejor para fortalecer a sus seguidores en sus propias tentaciones. Y esto lo vemos en Hebreos 5, del 8 al 10. Vemos ahora el subtema C. Recuerden que el subtema A era, dentro de la cronología de la vida de Jesús como tema, era nacimiento de Jesús y sus primeros años. El subtema B fue el periodo de preparación de Jesús antes de su ministerio. Y el subtema C es el ministerio temprano de Jesús en Judea. Aquí el único evangelio que nos da información acerca del ministerio temprano de Jesús en Judea es el evangelio de Juan. Durante este periodo, Jesús hizo contacto con aquellos que llegarían a ser más tarde sus discípulos. Lo vemos en la palabra en Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 42. Durante este mismo periodo, Jesús hizo un desvío hasta Galilea, en donde realizó la primera de sus señales milagrosas, recuerdan ustedes, en la boda de Caná. Juan 2, del 1 al 11. En Jerusalén limpió el templo y habló con Nicodemo. Juan 2, versículo 13 a el capítulo 3 de Juan, versículo 21. Continuando con este subtema C, ministerio de Jesús en Galilea. Perdónenme, este sería el subtema D, ministerio de Jesús en Galilea. Bueno, este ministerio se divide en 3 periodos principales. El primer periodo, desde el trabajo de Jesús, incluye desde el trabajo de Jesús hasta el tiempo del llamamiento de los 12 discípulos. Y aquí vemos el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7 y otras enseñanzas en Marcos 1, del 35 al 39. También vemos milagros de sanidad en Marcos 1, 40 hasta el capítulo 3, versículo 12. Este primer periodo fue caracterizado por la popularidad de Jesús, Mateo 4, del 23 al 25, y la oposición a Jesús, Marcos 2, del 1 al 12. Vemos que Jesús envía a los 12 discípulos a su primer viaje de predicación y a las misiones subsecuentes, posteriores, en Mateo 10, del 1 al 42. Continuando con este subtema de ministerio de Jesús en Galilea, vamos a ver el segundo periodo. Vemos que Jesús continúa enseñando y haciendo milagros. Surge mayor oposición de los líderes religiosos en Jerusalén hacia Jesús, Marcos 7, del 1 al 23, y Marcos 15, del 1 al 20. Después de ese rechazo, Jesús se enfocó en las áreas gentiles alrededor de las regiones de Tiro y de Sidón, y lo vemos esto en Marcos 7, del 24 al 31. Jesús enseñaba por medio de parábolas también, Mateo 13, versículos del 1 al 53, y Marcos 4, versículos del 1 al 34. Jesús enfrentó el rechazo de su pueblo en Nazaret, lo vemos en Mateo 13, del 53 al 58. Otro aspecto importante de este ministerio de Jesús en Galilea fue la muerte de Juan el Bautista, que demostró que seguir la voluntad de Dios tendría un precio muy alto.
Lo vemos en Mateo 6, versículos del 14 al 29. Como dice la palabra, el que quiera vivir piadosamente o el que quiera vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a las enseñanzas del Evangelio, padecerá persecución. Por eso yo estoy totalmente en contra de todos aquellos hermanos que se han desviado completamente de la fe y que están enseñando cantidad de herejías. Recuerden que una herejía es una enseñanza contraria a la palabra y a la voluntad de Dios. Y pues ahora está muy de moda, ¿verdad? Todas estas doctrinas de la bendición, de la prosperidad, de la sanidad. Porque honestamente, ¿no? ¿A quién de nosotros nos gusta sufrir? Pero la realidad es de que, queridos hermanos, todos los que queramos vivir piadosamente padeceremos persecución, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que llevar la cruz de Jesucristo. Se vienen tiempos muy complicados, muy terribles, y lo estamos empezando a ver ahora, ¿verdad? Todo apunta hacia el nuevo orden mundial, en donde habrá solamente una moneda, un gobierno y una religión, plataforma desde la cual empezará a gobernar el anticristo. Entonces, dentro de no mucho tiempo, empezará la persecución tremenda y terrible hacia nosotros, y es precisamente en donde Jesús nos está probando para ver quiénes realmente son aquellos que guardan su palabra y que nunca van a negar su nombre, como la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que fue una de las dos iglesias junto con Esmirna, a las cuales el Señor Jesucristo jamás les reprochó absolutamente nada. Bueno, continuamos. Aquí también, en este segundo periodo, dentro del ministerio de Jesús en Galilea, vemos la alimentación de los 5,000, y aquí se mencionan los 4 evangelios. Se menciona, esta alimentación de los 5,000 en los 4 evangelios, y lo vemos en Mateo 14, versículos del 13 al 21. El tercer periodo, Jesús ministró extensamente fuera de Galilea y regresó allí solo cuando viajó a Jerusalén por última vez. También vemos que en los distritos gentiles del norte Jesús alimentó a 4,000. Lo vemos en la palabra de Dios en Mateo 15, versículos 32 al 38. Estos en sus casas. Me gustaría que siguiendo esta presentación por Schoology fueran viendo la referencia y después el texto bíblico. También Jesús manifestó su gloria en la transfiguración en Lucas 9, del 28 al 36. Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su muerte por medio de predicciones de su pasión dadas en Marcos 9, versículos 30 al 32. También aquí Jesús regresó a través de Galilea en su viaje hacia Jerusalén, de norte a sur. Recuerden que Jerusalén era la capital de Judea. Y lo vemos en Marcos 9, del 33 al 50. Dentro de la misma cronología de la vida de Jesús como tema, ahora nos toca ver el subtema E, que es el viaje final de Jesús a Jerusalén. Bueno, pues este periodo del ministerio de Jesús es muy difícil de poder organizarlo de una manera cronológica, ya que Mateo y Lucas presentan solo resúmenes breves de todas las actividades de Jesús. Lucas vemos que describe el comienzo del viaje de Jesús hacia Jerusalén, un viaje que, dicho sea de paso, concluiría en Lucas 19 al 28. En Lucas 10:38, aquí Jesús está en Betania, recuerdan este suceso, en la casa de Marta y de María, en donde María unge los pies de Jesús y está absorta escuchándolo, y Marta, mientras tanto, pues está completamente afanada, ¿verdad?, con los quehaceres del hogar, tratando de agradar a Jesús, pero finalmente Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, ¿no? Sin embargo, María ha escogido la buena parte,
más que el tecnicismo, lo automático. Realmente lo que debiéramos hacer es tener esa intimidad y esa comunión con Jesús. Vemos en Lucas 17:11 que aquí Jesús está pasando entre Samaria y Galilea, es decir, va bajando hacia Jerusalén. En Lucas 11, del 2 al 4, vemos enseñanzas sobre la oración, algunas parábolas que todos nos marcaron muy recordables. Lo vemos en Lucas 12, del 13 al 21. Como de costumbre, pues ya saben, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para poder profundizar acerca de estos temas, pues porque vamos deprisa, ¿no? Y bueno, por eso les comento que sí me gustaría que ustedes fueran viendo cada una, dentro de la presentación, cada uno de los diferentes puntos y conceptos, que los fueran siguiendo en un paralelismo, en una manera adyacente, la palabra de Dios. Vemos en Lucas 12, 31 al 21, cómo Jesús ataca directamente a los fariseos, extendiéndose también en Lucas 13, del 10 al 17. En Lucas capítulo 15, Jesús reprocha fuertemente a los fariseos, mostrándoles a ellos cuál era el interés de Dios por los pecadores. Evidentemente era un interés que estos judíos pues no compartían, ¿verdad? Eran pues religiosos. Dentro de otro punto del viaje final a Jerusalén, aquí Jesús incluyó un llamado a los discípulos en Lucas 16, del 1 al 13, y una advertencia, como si no fueran pocas, adicional a estos escribas, y fariseos hipócritas. Lo vemos en Lucas 16, del 19 al 31. También enseña adicionalmente acerca de la oración en Lucas 18, versículos del 1 al 14. Otro punto importante es que cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, hizo que los líderes judíos decidieran acerca de su muerte. Exactamente este fue el hecho, fue el suceso, en otras palabras, fue la gota que derramó el vaso de los escribas y los fariseos para determinar y para conspirar la muerte de Jesús. Y lo vemos en Juan 11, del 1 al 53. Finalmente vemos que Jesús deja de lado las apariciones públicas en Judea, ¿sí? En la provincia de Judea, cuya capital es Jerusalén, y se retiró al pueblo de Efraín, y ahí permaneció hasta que se acercó la época de la Pascua previa a su captura y a su muerte. Juan 11, 54. Lo leemos. Y si se dan cuenta, pues estoy leyendo los versículos cortitos, ¿verdad? Para que nos dé tiempo. Juan 11, versículo 54, dice: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Continuamos en ese subtema el viaje final de Jesús a Jerusalén. Y cuando Jesús se acerca por última vez a Jerusalén, se encuentra en el camino, todos recordamos perfectamente este pasaje del joven rico, ¿verdad? Lo vemos en Marcos 10, del 17 al 31. Aquí Jesús hace una predicción final en cuanto a su muerte inminente. En Marcos 10, del 32 al 34. Lo leemos. Marcos 10, versículos 32 al 34. Dice: a cualquiera pues
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto es como referencia a lo que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Debemos de seguir, de tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. El camino hacia una patria celestial, gloriosa y eterna va a ser marcada por sufrimiento, por persecución, por tortura, por muerte. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pasamos a otro subtema dentro de la cronología de la vida de Jesús, que se llama la Semana de la Pasión. Estamos prácticamente por concluir. Bueno, pues de alguna manera es posible que nosotros podamos elaborar una imagen, un esbozo de las actividades de Jesús durante esta semana tan importante, clave. Cada evangelio nos presenta algunos detalles aleatorios, suplementarios, cuando hace un paralelismo, cuando organiza, cuando armoniza todos los incidentes a manera de que nos quede un cuadro más claro. Es como cuando nosotros empezamos a armar un rompecabezas, ¿verdad? De momento, pues no entendemos absolutamente nada de cada una de las diferentes partes, pero una vez que nosotros vamos armando ese rompecabezas y vamos insertando cada parte en el lugar correcto, perfecto, preciso y exacto, vamos empezando a tener un contorno, vamos empezando a tener un panorama más claro acerca de lo que se trata. Bueno, y para finalizar, vamos a repasar a detalle cada día lo que fue ocurriendo, lo que fue transcurriendo en esta semana de la Pasión. Y empezamos con el domingo, que muchos lo conocen como el Domingo de Ramos, ¿verdad? La Iglesia Católica. Jesús comienza esta semana con una entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó Jesús sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esto sucedió en el domingo que los católicos denominan el Domingo de Ramos. Repito, Jesús comienza esta semana con una entrada triunfal en Jerusalén. Pasamos al suceso del lunes. Aquí, como hecho significativo, es que Jesús limpió el templo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús vuelca las mesas de todos los comerciantes y que
da azotes a algunos y les dice que esa sería llamada casa de oración, pero que ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Vamos a leerlo en Marcos 11, versículos del 15 al 19. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vean el celo del Señor. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Pasamos al martes. ¿Qué sucede en el martes? Bueno, el martes estuvo envuelto en diferentes discusiones entre Jesús y los líderes religiosos judíos. Y esto lo podemos ver en la cita bíblica de Marcos 11, versículo 27, hasta el capítulo 12 de Marcos, versículo 37. Y aquí también es cuando Jesús, el martes, presenta ese discurso apocalíptico del fin de los tiempos, de lo que sucedería en el Monte de los Olivos. Y lo vemos en Marcos 13, versículos del 1 al 37. Continuamos viendo la semana de la Pasión y vamos a ver qué sucede, el miércoles. Bueno, pues en la Biblia, en la palabra de Dios, en el miércoles o del miércoles no se menciona ningún tipo de suceso, ningún tipo de actividad. Pasamos al jueves. Como hecho significativo en el jueves es que Jesús come la Pascua con sus discípulos. Esto lo vemos, vamos a leerlo en Marcos 14, versículo 12 al versículo 25. Repito, Marcos 14, versículos del 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Terrible. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es un versículo que leímos
al inicio de esta clase. Aquí es cuando Jesús les anuncia el nuevo pacto, mas no es cuando empieza la sexta dispensación, sino hasta que Jesús muere. Y esta dispensación, les repito, es la sexta dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación en la que estamos viviendo y que se terminará hasta que venga el arrebatamiento. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. También aquí dentro de este jueves vamos a ver Marcos 14 del 43 al 52, antes de la traición de Judas y el arresto de Jesús. Marcos 14, 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Sabemos que fue Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Pasamos al terrible viernes, el día en el que nuestro Señor Jesucristo es crucificado y es muerto. Bueno, este viernes, después de su arresto, el juicio se divide en dos partes, en una fase judía del juicio y en una fase romana del juicio. En la primera parte, en la fase judía del juicio, Jesús es llevado ante Anás. Y esto lo vemos en Juan 18, 12 al 14. Vamos a leerlo. Juan 18, 12 al versículo 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. También lo vemos en Juan 18, 24. Dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos ahora, repito, la primera parte, que es la fase judía del juicio. Aquí Jesús es llevado ante Anás, ya leímos acerca de Anás, ahora vamos a ver acerca de Caifás, en donde también se referencia cuando Jesús es llevado ante él. Y esto está en Marcos 14, del 43 al 64, y también después Jesús es llevado ante todo el Sanedrín. Vamos a verlo en Marcos 15, versículo 1.
Marcos 15:1. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esto era de madrugada. Hasta el sueño se les quitó a sus amigos con tal de crucificar al que él pensaban que no era que era un falso Mesías, ¿no? En la segunda fase se le conoce como la fase romana del juicio, y aquí Jesús comparece ya no con los sumos sacerdotes y tampoco con el Sanedrín, sino ya con algunos líderes romanos. Entonces vemos aquí que comparece Jesús ante Pilato. Vamos a leerlo en Marcos 15, del 1 al 5. Muy de mañana, esto era de madrugada, como les digo, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondéis? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ok, dentro de esa fase romana del juicio, vamos a ver cómo comparece ante Herodes Antipas. Recuerdan que ya esto lo vimos largamente, ¿verdad? Acerca de toda la dinastía de los diferentes Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, Herodes Felipe, etcétera, etcétera. Bueno, lo leemos en Lucas 23:6. Al 12. Y dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. Esto significa, se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces vemos cómo comparece primeramente Jesús ante Pilato, después con Herodes Antipas y después regresa nuevamente con Pilatos. Bueno, pues aquí este viernes de la Semana de Pasión, Jesús sufrió en la cruz. Increíblemente, sufrió desde las 9 de la mañana, 6 horas estuvo en agonía. Sufrió desde desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y esto lo menciona Marcos 15, del 25 al 41. Su sepultura fue inmediata a fin de evitar que su cadáver, recuerdan, se aproximaba ya el sábado, ¿no? El día de descanso. Y esto lo vemos en Marcos 15, del 42 a 46. Y llegamos precisamente al sábado, que es el día de reposo. Finalmente, queridos hermanos, concluimos este estudio
que espero haya sido de gran bendición dentro de la Semana de la Pasión, en el tema la cronología de la vida de Jesús, en el domingo. Bueno, aquí hay 3 hechos significativos, y es que cuando las mujeres, entre ellas María Magdalena, llegaron a la tumba el domingo, las 3 Marías, estaba vacía. Lo vemos en Marcos 16, del 1 al 8. Otro hecho es que Jesús se aparece a María Magdalena en Juan 20, del 11 al 18. También se apareció a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24, del 13 al 52. También se le aparece a los 10 discípulos reunidos en un aposento alto, en Juan 20, del 19 al 25. Y finalmente también se les aparece a los 11 discípulos, incluido Tomás, es decir, la primera aparición ante ellos no estaba Tomás, y cuando sus hermanos le refieren que Jesús había estado ahí, él pues comentó, todos lo sabemos, que hasta no ver, no creer, así se le conoce, ¿verdad? Hasta que él no metiese el dedo dentro de los agujeros que habían perforado la carne de Jesús, él no creería. Y entonces vemos que en esa segunda aparición a sus discípulos ya estaban los 11, incluido Tomás, y lo vemos en Juan 20, del 26 al 31. Y aquí, como último hecho significativo en el domingo, es que Jesús le presenta la gran comisión a los discípulos que en ese momento estaban reunidos en Galilea. Finalmente lo leemos, Mateo 28, 16. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues queridos hermanos, es un verdadero honor el que el Señor me dé un día más de vida y el que me haya permitido compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Yo de todo corazón deseo que esta palabra haya caído en buena tierra para que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Queridos hermanos, me despido. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que Dios los bendiga grande y abundantemente. Recuerden lo importante que es la obediencia hacia el Padre. Muchos queremos bendiciones en desobediencia y definitivamente esto no aplica de esta manera. Bendito Padre, te amamos, Señor, te exaltamos, te adoramos, te damos gracias por todo lo que nos mostraste, Señor, el día de hoy. Te damos muchísimas gracias porque pudimos a detalle, Señor, poder entender no solamente la semana en la que tu amado y precioso Hijo sufrió terribles abusos, Señor, siendo azotado, escupido, escarnecido, Señor, en un acto terrible, Señor, de odio y de crueldad de los sacerdotes, de los escribas, del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, Señor, todas aquellas personas que no creían que no creyeron en el Señor Jesucristo, en tu precioso Hijo, Padre, por su legalismo y por su religiosidad. Te rogamos, Padre, que por favor quites de nosotros precisamente esta situación, este tema de legalismo y de religiosidad, Señor, ya que muchos de nosotros desafortunadamente hemos caído, Padre, en
el hinchamiento, en el envanecimiento por conocer más acerca de ti, por conocer más acerca de tu palabra. Y muchos de nosotros, pues tenemos una soberbia espiritual tremenda, Señor, porque si realmente estamos conociendo, si realmente nosotros estamos aprendiendo de ti, Padre Santo, todos los días, en las que tu Espíritu Santo se supondría que nos debiese de dirigir, pero que realmente nuestro diario vivir, nuestro comportamiento, nuestro testimonio y nuestra conducta no esté de acuerdo a tu palabra, triste y desafortunadamente estamos cayendo en esta religiosidad y en este legalismo, en esta soberbia espiritual. Señor, te rogamos que por favor nos permitas percibir los mismos dolores, Señor, que tu precioso Hijo sintió durante todo este tiempo, Señor, de esa semana de pasión, cada día en nuestros corazones, Padre. Te rogamos que por favor nos ayudes a entender que la vida en ti y en tu amado Hijo no es fácil, Señor, pero grandemente, sobradamente vale la pena, Padre, porque tú, tu precioso Hijo, nos están preparando una morada celestial, Señor, y viviremos ahí viendo tu resplandente rostro, Señor, tu gloria, tu magnificencia, tu señorío, Señor, tu poder, y estaremos cara a cara contigo, Señor, primeramente con tu amado Hijo en el milenio, reinaremos juntamente con Él, gobernaremos juntamente con Él, y finalmente estaremos contigo por la eternidad, Padre. Bendice por favor a todos y a cada uno de mis hermanos. Sigue por favor abriendo su entendimiento, ilumínalos, dales revelación acerca de la altura, la profundidad y la anchura de tu palabra en las clases subsecuentes, Señor, que tienen. Bendice por favor a todos mis hermanos, maestros, mis compañeros. Bendice por favor a Anita, a Rafa, bendice a Vida Nueva y a todas las iglesias, Señor, no solamente las de sana doctrina, sino haz volver por favor a todos aquellos que se han desviado y que han apostatado de la fe, a todas aquellas iglesias, aquellos ministros, aquellos pastores, aquellos líderes, Señor, que están enseñando herejías. Ten misericordia, por favor, de ellos, Padre. Todo eso te lo pido y lo oro en el precioso y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.